Descubre la increíble oración de Sao Bento que transforma lo oculto en poder, revélala ahora. María se hallaba en la casa de su abuela, un espacio impregnado de recuerdos y ecos de risas infantiles, donde el polvo se mezclaba con las lágrimas de años de sacrificios. Al limpiar un estante cubierto por el tiempo, sus dedos se encontraron con un relicario antiguo, una joya familiar olvidada. Temblando de curiosidad, lo abrió y sus ojos se posaron en una oración de Sao Bento. Algo en su interior le susurró que por fin había encontrado una respuesta a sus anhelos, y sin pensarlo, sus labios pronunciaron las palabras que prometían transformar lo oculto en poder. Se sentó en la silla de su abuela, el peso de su vida cotidiana presionando su pecho. Ser madre soltera de 2 adolescentes en un pequeño pueblo era un reto gigante. Mientras sujetaba el relicario, recordó las miradas despectivas cuando se sentaba en la reunión del consejo escolar. Las insinuaciones sobre su capacidad como docente y madre eran constantes, y sentía que cada día el aire se tornaba más pesado. Sin embargo, había una pequeña llama en su interior, un susurro de esperanza que nunca se apagaba del todo. Las semanas pasaron y por primera vez sus esfuerzos parecían dar fruto. Las críticas dispersas comenzaron a desvanecerse como el humo. En su aula, sus hijos mayores, que como sombras adolescenciales la seguían, la observaban con un brillo de orgullo que la llenaba de una mezcla de aliento y miedo. ¿Podría realmente ser más que una madre soltera? Se inscribió en la universidad, convencida de que ella podía desafiar el mundo que la había subestimado. Sin embargo, el eco de las dudas y las dificultades persistía, resonando con fuerza en su mente. ¿Era un sueño inalcanzable, un camino que la llevaría a nuevas decepciones? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En sus clases, los rostros de sus colegas transmitían una mezcla de admiración y envidia. Al recibir un elogio, una parte de ella brillaba, pero otra se retorcía en angustia. La sombra de aquel relicario parecía proyectar una luz reveladora sobre sus inseguridades más profundas, sus miedos, sus fracasos. De repente, había un precio a pagar por su éxito. La presión para ser perfecta la perseguía, y cada día se convertía en una batalla. A veces, sus emociones la abrumaban, su mente acelerada y su respiración irregular reflejaban la angustia que la invadía. La tensión escalaba. ¿Qué haría si la universidad rechazaba su solicitud? ¿Qué pasaría si sus compañeros lograban avanzar mientras ella se quedaba atrás? La lucha interna era feroz, cada decisión se sentía como un punto en la línea del tiempo que podría definir su futuro. Se encontraba en una encrucijada: conformarse y aceptar el destino que otros dictaban o luchar sin titubear por su legado, por el honor de su madre y por su lugar en el mundo. El conflicto punzante se intensificaba en su pecho y mientras el día de la reunión con el consejo universitario se acercaba, una sola idea consumía su mente: ¿tendría el valor de reclamar su historia, de romper las cadenas que la mantenían atada? La respuesta permanecía oculta en las sombras de su alma, pero su historia aún no había revelado todos sus secretos. El día de la reunión con el consejo universitario había llegado, y María despertó con una mezcla de inquietud y determinación. La noche anterior, había revisado su solicitud una y otra vez, buscando errores hasta el último instante. El relicario reposaba en su mesita de noche, su brillo tenue sirviendo como recordatorio de su transformación personal. En el fondo de su ser, sabía que aquella oración de Sao Bento había comenzado un proceso de cambio profundo. Mientras se preparaba, sus pensamientos giraban en torno a sus hijos. ¿Qué pasaría si ella no conseguía ser aceptada? La decepción reflejada en sus rostros era un miedo que se negaba a abandonar su mente. Con cada prenda que se ponía, el peso de sus expectativas se acumulaba en sus hombros. Se preguntaba si, al fallar en este intento, no solo caería en el desprecio de sus colegas,
sino también en el de aquellos que la amaban. Cruzando la puerta de su casa, se sintió como si un mundo completamente nuevo la esperara. Cada paso hacia la universidad era un acto de valentía. El camino se transformaba en un puente hacia la vida que anhelaba. Las risas de sus hijos resonaban en su mente, y de repente, un nuevo fuego ardía en su interior. Ella no solo estaba luchando por sí misma, sino también por ellos. Al entrar al campus, la adrenalina pulsaba en sus venas. Las vibraciones del lugar le recordaban sus propios sueños. El eco de voces estudiantiles y la promesa de conocimiento se entrelazaban con su ambición. Sin embargo, la realidad del encuentro con el consejo la llenaba de ansiedad. En su mente, cada miembro del comité representaba un obstáculo, un juez que decidiría si su esfuerzo valía la pena. A medida que avanzaba hacia el salón de reuniones, un pensamiento oscuro la acechaba. ¿Cómo podría demostrar su valía a personas que tal vez nunca habían creído en su capacidad? La inseguridad brotaba como un veneno en sus pensamientos. Podría articular su pasión y su deseo de superarse en un entorno que parecía dispuesto a desestimar su esfuerzo. La sala era amplia, con grandes ventanales que dejaban pasar la luz del sol, pero para ella, el ambiente se sentía opresivo. Al tomar asiento, se encontró con las miradas inquisitivas de los miembros del consejo. La situación era física y emocionalmente desgastante. Respiró hondo, recordando la oración que había leído en el relicario. Esa breve invocación era más que palabras, era la esencia de su lucha por liberarse de las cadenas del miedo y la duda. Comenzó a compartir su historia, su camino lleno de sacrificios, motivaciones y sueños. Mientras su voz resonaba, sintió como sus dudas se desvanecían. Sus palabras eran un símbolo de su transformación y, por primera vez, pudo ver las miradas de sus oyentes cambiar, reflejando no solo atención, sino un genuino interés. Pero justo al finalizar su exposición, uno de los miembros del consejo la interrumpió. Sus palabras, duras y despectivas, cuestionaban su capacidad para equilibrar la vida familiar con el estudio. El golpe emocional fue instantáneo, el fuego que sentía se transformó en una bruma de incertidumbre. Se encontraba nuevamente enfrentando su antiguo yo, el de las miradas de desprecio, el de sentirse insignificante. Un tumulto de emociones la invadió. Pude retroceder y dejar que la inseguridad la envolviera, o podía reafirmar su convicción. ¿Cómo se enfrentaría a esta nueva adversidad? En ese instante, su mente se llenó de una idea, no era solo sobre ser aceptada, era su historia la que necesitaba hacerse escuchar. El silencio en la sala era palpable. María sabía que la decisión estaba en sus manos, y su respuesta podría marcar la diferencia entre permanecer en las sombras o hacer que su voz resonara por encima del miedo. La lucha por su futuro se intensificaba, y la confrontación la instaba a dar ese paso crucial. ¿Había llegado el momento de desafiar de nuevo los límites impuestos por otros? La determinación chisporroteaba dentro de ella, pero ¿podría sostenerse firme ante esta provocación? La tensión en el aire era asfixiante, y la respuesta se perfilaba, temblando entre los hilos de su historia personal. María cerró los ojos un momento, inhalando profundamente. Aquella era su oportunidad, el instante que había esperado durante años. A pesar de la dureza de las palabras del miembro del consejo, algo en su interior comenzaba a despertar, un fuego sagrado que la empujaba hacia adelante. Con respeto comenzó, su voz ahora más firme. Mi vida es un equilibrio delicado entre el maternal y el académico, pero eso no me hace menos capacitada. En vez de debilitarme, cada aspecto de mi vida me fortalece. Estaba desafiando abiertamente la crítica. Por primera vez en años, en lugar de sentir que tenía que justificar su elección de ser madre y estudiante, estaba reivindicando la riqueza que ambas experiencias le otorgaban. Mientras hablaba, los rostros del consejo se mantenían imperturbables, pero una chispa de interés comenzó a vislumbrarse entre ellos. María continuó, cada palabra cargada de significado. A lo largo de mi vida, he aprendido a gestionar mis prioridades. Mis hijos no son una carga, son mi mayor motivación. Cada día que pasa, ellos ven lo que significa luchar y perseverar, y eso es lo que quiero transmitirles. La mirada de sus interlocutores, inicialmente escéptica, comenzaba a cambiar. Yesenia, una de las miembros más veteranas, parecía estar escuchando con atención,
sus cejas ligeramente levantadas, mostrando comprensión en su expresión. María se sintió impulsada por su mirada. Aprovechó la conexión, ampliando su discurso para incluir experiencias que habían marcado su vida. Los recuerdos de noches en vela, intentando estudiar mientras sus pequeños dormían, fluyeron a su mente. He aprendido mucho más que solo teoría académica, he aprendido sobre la resiliencia, la gestión del tiempo y, sobre todo, el poder de nunca rendirse. Sus palabras danzaban en el aire, cargadas de autenticidad y pasión. Sabía que el mensaje que proyectaba podía sacudir los cimientos de sus juicios. Poco a poco, la bruma de inseguridad que la envolvía comenzó a disiparse, y su confianza se cimentaba en la aceptación de su historia. Estaba en el campo de batalla, luchando por su lugar, y cada palabra pronunciada se sentía como una conquista, un paso más hacia el reconocimiento que tanto deseaba. Sin embargo, todavía había un eco de desdén en el aire. Otro miembro del consejo, un hombre de rostro severo, tomó la palabra. No me malinterpretes, María. Pero muchos estudiantes son considerados y han tenido un camino menos complejo que el tuyo. ¿Qué te hace pensar que puedes aportar algo significativo con estas responsabilidades? Era un golpe directo a su fortaleza. El destello de incertidumbre intentó infiltrarse en su mente, pero en lugar de dejar que la afectara, recordó las noches de esfuerzo, las renuncias y los sacrificios. Lo que me hace especial es precisamente eso, respondió, su voz resonando con convicción. En mi vida, el éxito no se mide solo por logros académicos, sino por la capacidad de adaptarse y superar. He enfrentado obstáculos que muchos nunca verán, y eso me impulsa a usar mi voz para desafiar lo establecido. Las miradas del consejo comenzaban a chispear de sorpresa. Esa determinación que había mostrado anteriormente ahora se transformaba en un estandarte de empoderamiento, un llamado a la aceptación. Cada vez que su vida personal se entrelazaba con su ambición académica, era una invitación a ver la diversidad de experiencias que un estudiante convencional podría no tener. María terminó su exposición con una notoria elocuencia, dejando el aire impregnado de su fervor. Había desdibujado las líneas con las que se habían medido otros, abriendo la puerta a un entendimiento más amplio. Pero cuando el consejo se preparaba para deliberar, un nuevo dilema se cernía sobre ella. El riesgo de ser vista solo como un caso de estudio, no como una aspirante real. ¿Podría mantener esa conexión genuina y no convertirse en un símbolo más de superación personal? La incertidumbre en su corazón burbujeaba, pues gustarles era importante, pero ser auténtica lo era. Aún más. Las luces del edificio titilaban, reflejando el tumulto de sus pensamientos, y mientras esperaba la decisión que podría cambiar su vida, un irreprimible sentido de urgencia la instó a prepararse. ¿Sería capaz de enfrentar su verdadero reto? ¿Estaba lista para dimensionar su lucha más allá de las cuatro paredes del consejo? La tensión se intensificaba en el aire mientras María aguardaba el veredicto del consejo. Su mirada se centraba en la mesa, donde algunos miembros revisaban notas, pero sus pensamientos eran exponencialmente esquizofrénicos, saltando de un temido desenlace a la esperanza de ser aceptada. Con cada segundo que pasaba, la ansiedad se amalgamaba con la determinación. Si no la escogían, no solo sería un obstáculo en su camino, sino que también podría tener repercusiones en la manera en que sus hijos la verían. Fue entonces cuando la necesidad de claridad se hizo palpable. Comenzó a preguntarse cómo podía traducir su experiencia personal en una herramienta de aprendizaje que no solo la beneficiara a ella, sino también a otros en circunstancias similares. La capacidad de convertir los sacrificios en lecciones se convirtió en el hilo conductor de su pensamiento. Había una fortaleza en la vulnerabilidad y tal vez, solo tal vez, había una oportunidad para compartir esa experiencia. A medida que el consejo comenzaba sus deliberaciones, una idea encendió su mente. ¿Qué pasaría si creara un espacio seguro para otros que, como ella, sentían las expectativas del mundo exterior aplastando sus aspiraciones? El vacío que existía para aquellas y aquellos que tenían un camino menos convencional, los que luchaban por equilibrar el estudio y la crianza, no se podía ignorar. ¿Y si ella pudiera liderar ese movimiento? En ese instante de revelación, María entendió que su verdadero desafío no era solo convencer al consejo de su capacidad, sino también plantarse como una figura de ánimo y guía.
Ella era un testimonio viviente de que el desafío no debía ser enfrentado en soledad. La conexión y la reacción humana eran poderosas, y el miedo no podía ser el único legado que dejara. Cuando una de las vocales levantó la mirada, rompiendo la barrera del silencio, su voz resonó a través del salón: María, lo que has compartido es muy valioso. Pero ¿cómo planeas utilizar esa experiencia y convertirla en algo que pueda servir en un entorno académico? Si bien la pregunta era sencilla, la respuesta que invadía su mente era compleja. Sintió que aquella era su oportunidad de visibilizar aún más su propósito. Estoy dispuesta a crear talleres para estudiantes que se encuentran en situaciones similares, respondió, sintiendo que la respuesta se formaba casi por sí sola. Quiero ofrecerles herramientas, compartir mis estrategias de estudio y organicidad en la vida cotidiana. Juntos podríamos formar una comunidad de apoyo, donde podamos intercambiar ideas que fortalezcan nuestros caminos. Las caras del consejo se tornaron en una mezcla de sorpresa y curiosidad, mientras María, con su fervor renovado, continuaba tejiendo su visión. Era más que un simple objetivo académico, era un llamado a la solidaridad en un ámbito donde la soledad a menudo reinaba. La historia que estaba construyendo no solo sería una herramienta para su desarrollo personal, sino también un legado que impactaría profundamente en otros. Pero aún había una inquietud latente. ¿Podría realmente sostenerlo? ¿Sería capaz de mantener el equilibrio que tan arduamente había alcanzado? Aquel momento de iluminación le otorgaba poder, pero al mismo tiempo, una responsabilidad abrumadora. La idea de compartir su vulnerabilidad frente a una potencial audiencia le generaba escalofríos. Mientras el consejo se preparaba para emitir su voto, María visualizaba en su mente la respuesta que podría cambiar su vida. La lucha por ser vista y aceptada se manifestaba en cada rincón de su ser, y ya no estaba dispuesta a volver atrás. Su determinación no podía estar anclada únicamente en la aprobación externa, su propósito iba mucho más allá. Cuando finalmente el miembro más anciano del consejo se inclinó hacia adelante y emitió su veredicto, la incertidumbre se transformó en expectativa. Las palabras pesaban tanto como el silencio en la sala. ¿Había realmente encontrado su voz en este proceso? ¿Sería capaz de convertir ese momento en un catalizador para su futuro y para el de aquellos que la seguían en la distancia? Con cada una de sus pulsaciones resonando en su pecho, María se dio cuenta de que las respuestas aún estaban por llegar. El verdadero reto apenas comenzaba a dibujarse en su horizonte. María sintió que el aire se volvía denso. La voz del anciano retumbó en su mente mucho después de que pronunció las palabras que podrían cambiar su destino. Aceptada. Era un triunfo, pero la emoción se mezclaba con un torrente de nervios. Ahora comenzaba realmente el desafío. En su camino hacia la entrega de su propuesta, la presión se intensificó. Comenzó a trabajar en la estructura de los talleres, cada día dedicando horas a investigar y a construir un contenido que no solo fuera relevante, sino inspirador. Sabía que debía ser un puente entre su vivencia y la de otros, pero la imagen de su propia transformación la acechaba constantemente. ¿Podía realmente transmitir lo que había aprendido? La búsqueda de respuestas se convirtió en un ejercicio íntimo y revelador. María sacó un cuaderno y comenzó a anotar sus pensamientos, reflexiones y las lecciones que había acumulado. La empatía es clave, escribió una tarde mientras sus hijos jugaban en el salón. Se dio cuenta de que cada emoción que había experimentado se traducía en una herramienta valiosa. Ese entendimiento podría ser el pilar de su enseñanza. La noche se ahogaba en la luz tenue de su lámpara de escritorio y mientras escribía, recordaba momentos de vulnerabilidad en su vida, aquellos en los que se sintió completamente perdida, y cómo esos instantes formaron la base de su actual fortaleza. Decidió incluir estos relatos en los talleres. La autenticidad era su mayor recurso. Un día, mientras se preparaba para explicar su propuesta al comité de estudiantes que se unían a sus talleres, sintió que el miedo comenzaba a fluir nuevamente. ¿Y si no les interesa? ¿Y si no puedo ayudarles?, se preguntó. Pero en lugar de dejarse llevar por la incertidumbre, decidió enfrentarlo. En su mente se repetía la frase: el error no está en la caída, sino en no intentar levantarse. Con cada repetición, su confianza creció.
El día de la presentación, María llegó al aula, sintiendo una inusitada mezcla de adrenalina y miedo. Ante los rostros atentos de sus nuevos estudiantes, recordó cómo había comenzado este viaje, la lucha interna por ser aceptada y vista. Con determinación, comenzó a hablar. Las primeras palabras fueron titubeantes, pero pronto fluyeron con claridad y entusiasmo. Compartió no solo estrategias, sino fragmentos de su vida, de sus fracasos y de sus éxitos. Una mirada de reconocimiento comenzó a asomar en los ojos de los estudiantes. Se sentía el ambiente cargado de energía. María sintió que había creado un espacio flexible, donde cada uno podía contribuir a la construcción de su propio esfuerzo. Esto era algo más que un taller, era un refugio. Sin embargo, mientras desplegaba su pasión, una pequeña voz en su interior aún cuestionaba su capacidad de mantener la coherencia entre su empeño y sus responsabilidades. La gestión del tiempo, las tareas de casa y ser madre pesaban de nuevo sobre sus hombros. Lo que había comenzado como un sueño transformador podría convertirse en una carga abrumadora. ¿Estaba ella preparada para esta nueva voz que ahora lideraba? El final de la sesión llegó con preguntas de sus alumnos, intercambios llenos de emoción. Fue consciente de que la chispa de la intención había sido encendida, pero necesitaba tiempo para cultivarla. Al cierre, con la sala llena de aplausos y miradas expectantes, su mente dejó de temer la caída, ahora más bien se dedicaba a planear el vuelo. Con ello, se dio cuenta de que el verdadero reto no solo era ser la guía que había deseado ser, sino también otorgarse el permiso de no ser perfecta. La autenticidad debía ser su anclaje. Daba un paso hacia adelante, pero no sabía si podía equilibrar la carga que conllevaba este nuevo capítulo. ¿Podría mantenerse firme ante las dudas que aún asomaban en su vida familiar y personal? Mientras un grupo de estudiantes se acercaba para discutir ideas, una revelación atravesó su mente. Tal vez la clave no estaba en encontrar un equilibrio perfecto, sino en aceptar que el equilibrio también incluye el desbalance. Esa idea sería el nuevo hilo conductor de su camino, y con ella un nuevo desafío se asomaba en el horizonte. María despertó con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, un nuevo día lleno de promesas y dudas. La propuesta de talleres la había llevado a un punto crucial en su vida, un camino a explorar donde el crecimiento personal y profesional se entrelazaban inevitablemente. Sin embargo, la idea de enfrentar las expectativas que había creado empezaba a nublar su mente. El eco de aquellos aplausos todavía resonaba, pero ahora se sentía atrapada bajo el peso de su propio éxito. Mientras preparaba el desayuno, dividía su atención entre sus hijos y sus pensamientos sobre la transición que estaba realizando. Los brinquitos de risas y juegos contrastaban con la ansiedad que se alojaba en su pecho. Una preocupación la invadía, ¿y si no era lo suficientemente buena? Se preguntaba. Pero desechaba esa idea rápidamente. Había trabajado arduamente y había logrado conectarse con sus alumnos en un nivel que jamás creyó posible. A medida que los días pasaban, cada sesión traía consigo nuevas experiencias. Pero también surgieron las críticas internas. ¿Era posible mantener la autenticidad que tanto valoraba sin desmoronarse? María comenzó a observar cómo cada interacción con sus estudiantes la empujaba a reevaluar sus métodos y su enfoque. Hacia el final de la segunda semana, sintió un instante de epifanía al notar que sus estudiantes estaban adentrándose en los ejercicios de autoexploración con una sinceridad que la impactó. La vulnerabilidad de un grupo fue una revelación profunda. En alguna parte de su evolución, comprendió que su valor como guía no solo residía en compartir su historia, sino en escuchar cada relato que emergía de sus alumnos. Su propio camino hacia el entendimiento personal se expandía con cada discusión, y las técnicas que había utilizado para conectarse con su propia vulnerabilidad se convertían en herramientas indispensables. Se daba cuenta de que también necesitaban espacio para crear su propia narrativa de transformación. Sin embargo, la vida fuera del aula comenzaba a exigir un alto costo. Las noches de desvelo con las tareas de los hijos, la contabilidad del hogar y su propio deseo de ser una madre presente se convertían en una búsqueda de equilibrio cada vez más difícil. Mientras sus estudiantes progresaban, ella sentía que su energía se desvanecía. Con cada presentación en clase, se decía, debo ser un modelo a seguir, olvidando que la autenticidad también implicaba reconocer sus límites.
Una tarde, durante una sesión, surgió una discusión sobre los fracasos que habían enfrentado. María escuchó relatos de sus alumnos que resonaban con ecos de sus propias luchas. Sin pensarlo, compartió su historia de cómo había fracasado en un proyecto crucial en su carrera, mostrando una vulnerabilidad que sin quererlo la liberó. El murmullo en el aula se volvió palpable. La conexión emocional manifestada en aquel momento reveló que, lejos de debilitarse, había fortalecido su papel. Al finalizar la bienvenida a nuevos ejercicios, se sintió revitalizada. Sin embargo, el sentimiento de agotamiento persiste, preguntándose si podría mantener ese impulso. Esta es mi responsabilidad, pero no debería cargar con todo, reflexionó. La autocompasión no era solo una herramienta personal, era una lección crucial que necesitaba integrar en su vida profesional. Un día, mientras revisaba los materiales para la próxima sesión, recibió un mensaje de uno de sus alumnos. Gracias por ser tan auténtica. Me has inspirado a ser más yo mismo, decía. Aquella frase le recordó la esencia de su propósito. Las dudas volvían a atisbar entre las sombras, pero sabía que el camino seguía extendiéndose ante ella como una tela en blanco esperando ser pintada con las experiencias que había comenzado a compartir. Mientras se sentó a planear la próxima clase, su mente giraba en torno a una pregunta. ¿Qué pasaría si permito que los desbalances sean parte de mi historia? En ese instante, sintió una chispa de deseo por explorar lo desconocido, el compromiso. De ser flexible en su enfoque. Un nuevo desafío formaba su contorno en el horizonte, y la idea de buscar apoyo profesional, de aprender junto a otra persona, la asustaba y emocionaba a la vez. Este paso, más allá de la autogestión, podría ser el elixir que necesitaba para continuar creciendo. Quizás es hora de abrirme a nuevas colaboraciones, pensó mientras la incertidumbre comenzaba a prenderse en su corazón. Era una revolución interna que prometía llevarla a confrontar no solo la carga de ser madre y líder, sino también a desmantelar las limitaciones que había construido a su alrededor. Ahora, el verdadero trabajo comenzaba. María despertó con una mezcla de emoción y temor. La idea de colaborar con otro facilitador la había llevado a una especie de punto de inflexión. El curso que había estado diseñado para aprender solo había girado hacia el desafío de compartir su espacio y su sabiduría. Sentía que abrirse a esta nueva experiencia significaba enfrentar su necesidad de control y, en esencia, un acto de fe en su propio camino. Mientras preparaba el desayuno, se encontró reflexionando sobre un pasaje que había leído recientemente. La autenticidad en la vulnerabilidad puede abrir puertas a lo inesperado. Recordaba cómo, en sus talleres, había aprendido a sostener un espacio donde la honestidad reinaba. Sin embargo, también sabía que compartir este espacio con otro sería un acto de entrega que requeriría confiar en las habilidades e intenciones ajenas. El día de la reunión llegó. Su socia, Laura, era alguien a quien había admirado desde hacía años. Con su enfoque directo y su habilidad para conectar con las personas, María sentía que podría aprender mucho de ella. Sin embargo, la sensación de competencia interna comenzó a aflorar. ¿Sería suficiente? Mientras caminaba hacia el café donde se encontrarían, sus pensamientos la empujaron en círculos. ¿Y si no me respetan? ¿Y si ella me supera? La ansiedad crecía, pero Anna, una de sus colegas, había estado siguiendo su proceso y le había recordado la importancia de mantener la calma y ser ella misma. La conversación con Laura comenzó relajada. Hablaron sobre sus experiencias, sus enfoques y, a medida que fluía la charla, María sintió como sus tensiones internas comenzaban a disiparse. Laura compartió un ejercicio que había realizado en su propio grupo, el cual había dado resultados sorprendentes. Fue en ese momento que María sintió un cambio sutil en su ser. A lo largo de la reunión, notó cómo su necesidad de validación se reemplazó por un deseo genuino de colaborar. Al final, decidieron diseñar juntos un taller que combinaría sus estilos de enseñanza. La dinámica de compartir el escenario comenzó a electrizarla. La posibilidad de crear algo nuevo, donde la creatividad de ambas se uniera, le dio fuerzas. Sin embargo, al regresar a casa, el contraste fue atroz. Miró a su alrededor mientras sus hijos reían y jugaban, y esa alegría familiar se cargó de una ambivalencia.
¿Podría realmente equilibrar su deseo de crecer profesionalmente sin que su vida familiar se viera afectada? Aun cuando los recuerdos de su tiempo con Laura resonaban positivamente, la presión por ser una madre ejemplar y a la vez una líder la envolvía. Comenzó a escribir en su diario. Necesitaba sacar todas esas tormentas de pensamientos de su mente. ¿Cómo puedo garantizar un espacio íntimo para mis hijos mientras exploro esta nueva faceta? ¿Puedo ser lo mejor en ambas áreas? Sus palabras brotaban con un tono de incertidumbre. Todo lo que había logrado comenzaba a titubear ante la posibilidad de un nuevo fracaso. La siguiente mañana, al revisar sus notas de la reunión, se dio cuenta de que había un tema que no había explorado con Laura: construir un espacio seguro donde se permitiría cometer errores y aprender juntos. Se sintió intrigada. ¿Qué pasaría si configuraba su semana para incluir momentos de aprendizaje y flexibilidad? Era solo una idea, pero la chispa de la posibilidad comenzó a iluminar su mente. Al final del día, encontró un mensaje inesperado de Laura, agradeciéndole por una conversa de apertura y honestidad. Esas palabras le encendieron una luz de esperanza. María sentía que estaba dando pasos hacia lo desconocido, preguntándose cómo sería este nuevo capítulo. Al recostarse esa noche, su mente aún daba vueltas. Había decidido también que al comienzo de cada clase, se tomará un momento para hablar sobre sus propios retos como madre y líder. Sería un paso hacia la vulnerabilidad y el modelo de autenticidad que anhelaba crear. Quizás el secreto del crecimiento personal esté en abrazar esa danza entre ser madre y ser profesional, pensó, mientras la sensación de incertidumbre comenzaba a modificarse en expectativa. Ana la esperaría en la próxima sesión, un nuevo desafío se aproximaba. ¿Podría realmente enfrentar esta mezcla de simbolismos en su vida y ser la guía que sus estudiantes necesitaban, mientras también seguía siendo la madre que sus hijos admiraban? La tensión estaba emitiendo nuevos ecos en su corazón. El momento de la verdad se acercaba. María se despertó con el sol filtrándose a través de la ventana, iluminando su habitación y sus pensamientos aún confusos. A pesar de la energía que había sentido el día anterior durante su reunión con Laura, un nudo de preocupación persistía en su pecho. Estaba a punto de cruzar un umbral, un espacio donde la vulnerabilidad y el crecimiento profesional podían entrelazarse de maneras que nunca había concebido, pero esa noción, aunque emocionante, también le incomodaba. Mientras preparaba el desayuno, su mente divagaba hacia la idea de la autenticidad. Ser auténtica significaba, en su contexto, abrirse a la posibilidad de fracasar en su papel como facilitadora. Se cuestionó si estaba realmente lista para tal exposición. ¿Podría permitirse el lujo de ser frágil ante sus alumnos? Se observó a sí misma, considerándose una guía capaz y segura. Ser percibida como una figura estable en su ámbito profesional era parte de su identidad, pero también deseaba ser un modelo a seguir que mostrara un camino diferente. El desafío estaba claro: equilibrar la profesionalidad con la sinceridad de las luchas diarias. A medida que los días pasaron, se sentía cada vez más emocionada por el taller con Laura. Decidió investigar más sobre el concepto de crear un espacio seguro para los errores. Comenzó a leer libros sobre facilitación y desarrollo personal, sumergiéndose en aspectos que antes podía haber ignorado. Fue esa noche, en un momento de soledad introspectiva, cuando se propuso a sí misma tomar un riesgo calculado. Escribiría una introducción para el taller en la que revelaría sus propios miedos y los desafíos que enfrentaba, como madre y profesional. A medida que escribía, descubrió en su propia palabra el poder de la conexión personal. Las dudas que la habían seguido durante tanto tiempo empezaron a desenmascararse en la página. Era liberador, casi terapéutico. ¿Y si pudiera usar esa vulnerabilidad no solo como un medio para conectarse con sus estudiantes, sino también como un pilar en su proceso de autocomprensión? Comenzó a pensar en la manera de presentar este enfoque a Laura, entusiasmándose al imaginar cómo un espacio donde la autenticidad florece podría impactar positivamente a los participantes. El día del taller llegó y María estaba nerviosa y emocionada. Su mente giraba en torno a cómo sería recibida su proposición. Cuando llegó el momento de conversar con Laura, sentía las mariposas revolotear en su estómago. Tomando una respiración profunda,
Le expuso su idea de incluir un breve momento al inicio de cada sesión donde se abriera sobre sus propias experiencias. Laura escuchó atentamente, sorprendida y luego sonriente. Eso es precisamente lo que necesitamos. La conexión empieza contigo, María, dijo Laura. Las palabras resacudieron la percepción que tenía de sí misma. La apertura de su socia a la idea también la llenó de confianza. La primera sesión fue intensa. Al compartir su historia, pudo ver en los rostros de sus estudiantes la respuesta que tanto había anhelado. Se sentía como si una niebla se hubiera disipado. Fue un momento de revelación donde cada inseguridad se transformó en un hilo que los unía. Las historias de los demás comenzaron a fluir, creándose un ambiente genuino de aprendizaje y respeto mutuo. A medida que el taller avanzaba, María se dio cuenta de que se estaba construyendo un puente interno hacia su propia autoaceptación. Sin embargo, esa sensación de triunfo se vio sacudida por la inquietud persistente de si podría mantener esa autenticidad en futuras sesiones. ¿Podría sostener esa abierta vulnerabilidad sin sentir que, en cada error, su credibilidad se tambaleaba? Mientras salía del taller, su mente zumbaba con más preguntas que respuestas. Reflexionó sobre lo que había aprendido, consciente de que con cada paso dado, también se abría una nueva brecha de incertidumbre. La lucha entre ser una facilitadora vulnerable y una madre responsable continuaba. María se sentó con ese tumulto de emociones y comenzó a escribir. Nuevamente. El camino para reconocer su propia fuerza personal frente a la incertidumbre se hibridaba de pasos que aún necesitaba dar. En el fondo, comprendía que ese viaje de crecimiento personal sería interminable, un tejido en constante desarrollo. Hasta que un mensaje inesperado de Laura la sacó de sus pensamientos. Quiero hablar contigo sobre cómo podemos llevar esto al siguiente nivel. Al recibirlo, una oleada de ansiedad la envolvió, preguntándose si estaba lista para dar ese próximo paso. La turbulencia en su interior le reveló que, a pesar de sus avances, el momento de decisión se acercaba. ¿Estaría dispuesta a enfrentarse a lo desconocido una vez más y explorar este nuevo desafío con valentía? María no pudo dejar de pensar en el mensaje que Laura le había enviado. La idea de llevar su propuesta más allá la excitaba y aterrorizaba al mismo tiempo. Se sentía atrapada entre la responsabilidad de ser un modelo a seguir y la urgencia de explorar sus propios límites. Aquella conversación inminente con Laura, imaginaba, podría ser la chispa que encendiera una transformación, tanto para su taller como para ella misma. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. María dedicaba horas a esbozar ideas en su diario, buscando el enfoque correcto que pudiera ofrecer sustancia a ese siguiente nivel. Pensó en las historias de sus alumnos, en cómo habían resonado en ella y cómo su vulnerabilidad había permitido abrir un camino hacia su propia autenticidad. En ese momento de reflexión, comprendió que su papel no solo era ser una facilitadora, sino también una catalizadora del cambio. Al acercarse el día de la reunión con Laura, María notó que su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué ideas podía presentar? ¿Cómo podría plasmar su visión sin perder de vista su esencia? Sentía una mezcla de preocupación y determinación que la impulsaba a prepararse de manera precisa. Se planteó objetivos y pequeños logros personales, deseando encontrar un enfoque que fuera genuinamente suyo. En la mañana de la reunión, se miró al espejo y se recordó su propósito: mostrar que la vulnerabilidad es una fortaleza. Con cada respiración, visualizaba la conexión que quería forjar con su audiencia. Le dio un giro a su perspectiva, pensando que no se trataba solo de proponer un nuevo enfoque, sino de abrir conversaciones sobre el crecimiento, el fallo y la resiliencia. La charla con Laura fue intensa desde el primer momento. María expuso cada una de sus ideas, la posibilidad de incorporar ejercicios prácticos que impulsaran la autocompasión y la aceptación de los errores. A medida que hablaba, notaba cómo sus palabras fluían con pasión. Laura la escuchaba atentamente, asintiendo en momentos clave. La sensación de ser comprendida la llenó de confianza. Cuando María terminó, hubo un breve silencio en la habitación. Laura sonrió, y en ese instante, su mirada reflejó tanto aprecio por la vulnerabilidad compartida como la luz de nuevas oportunidades. Esto es exactamente lo que necesitamos, dijo con entusiasmo.
Las palabras de Laura resonaron en María, pero también la invadió una creciente preocupación. ¿Estaba realmente lista para expandir su visión a una escala más amplia? A medida que discutían ideas sobre cómo estructurar el nuevo taller, María se sintió atrapada en un momento de revelación y autodescubrimiento. Las preguntas que antes la llenaban de incertidumbre empezaron a transformarse en promesas de transformación. Entendió que el reto no solo era llevar la vulnerabilidad al siguiente nivel en su trabajo, sino también abrazarla como un aspecto central de su vida personal. Dicho esto, a medida que el diálogo se desplazaba hacia aspectos más prácticos, una inquietud comenzó a aflorar. La propuesta de Laura incluía la posibilidad de establecer talleres adicionales, algo que ampliaría su compromiso y exposición profesional. Ante esto, María sintió una mezcla de entusiasmo y miedo a la vez. La presión de mantener la autenticidad en un formato más amplio comenzó a causar un revuelo interno que amenazaba con nublar su capacidad para actuar con decisión. Esa tarde, después de la reunión, decidió salir a caminar, buscando despejar su mente. Las calles estaban llenas de vida, pero su mente seguía en un espacio oscuro de preguntas sin respuesta. ¿Podría enfrentar este reto sin perder su esencia? ¿Cómo podría mantener su autenticidad y no sucumbir ante la presión de las expectativas externas? Cuando regresó a casa, encontró un correo de Laura en su bandeja de entrada. María, me emociona el camino que vamos a tomar. Vamos a necesitar preparar mucho contenido. ¿Estarás dispuesta a involucrarte más en el desarrollo de los talleres? Esa pregunta no solo implicaba trabajo, sino un compromiso profundo con su propio desarrollo. Mientras leía, vio con claridad que su respuesta no solo afectaba su carrera, sino su propio viaje hacia la autoaceptación. Con el corazón latiendo con fuerza, comprendió que este era el momento de la verdad. ¿Estaba realmente lista para aceptar el desafío y sumergirse por completo en esta nueva etapa de su vida, o se dejaría llevar por el miedo a fracasar? La decisión se cernía sobre ella como una sombra, y la respuesta podría definir el rumbo de su camino hacia la autenticidad. Como última reflexión, una idea inusitada se anidó en su mente. ¿Realmente estaba dispuesta a arriesgarse a brillar en la vulnerabilidad, lista para liderar desde el corazón? La tensión se acumulaba y una pregunta resonó en su interior: ¿cómo se atrevería a afrontar el futuro? María se despertó con un renovado sentido de propósito. Había pasado semanas sumida en la autoexploración, enfrentando sus dudas y temores, pero ahora, en el amanecer de su aceptación en la universidad, se sentía más fuerte que nunca. Esa inquietante mezcla de emoción y ansiedad que había sentido en cada paso de su nuevo camino se transformó en un fuego interno que la impulsaba hacia adelante. Decidió que, más allá de alcanzar una meta académica, su verdadera misión sería compartir su viaje con otros, convirtiendo sus luchas en un legado de empoderamiento. La idea de los talleres había evolucionado más allá de un simple espacio de aprendizaje. Se convertiría en un refugio donde se recompusieran historias de vida. Tendría un lugar donde la vulnerabilidad pudiera florecer en un entorno de apoyo mutuo. La primera sesión conjunta con Laura fue un éxito. Juntas, pusieron en práctica actividades que permitían a los participantes explorar sus miedos y celebraciones. María descubrió cómo cada historia compartida no solo acercaba a los asistentes, sino que también enriquecía su propia experiencia. Se sintió gratificada al ver que cada testimonio resonaba con los demás, creando un ambiente de aceptación genuina. A medida que las sesiones avanzaban, la fuerza de su propia historia, acompañada de la sabiduría de Laura, convertía cada encuentro en un crisol de aprendizaje y transformación. Sin embargo, el verdadero reto de María no era solo guiar a otros, era enfrentarse a su propia resistencia a vulnerarse. Aún recordaba la tensión que había sentido en sus primeros talleres. Abrirse ante un grupo, confesar su miedo a fracasar, aún le causaba un nudo en el estómago. Pero conforme la práctica se expandía, también lo hacía su confort al navegar estos espacios intemporales. Cada sesión la llevó a reafirmar que el poder estaba en ser verdaderamente honesta sobre sus inseguridades. Un día, mientras caminaba a casa después de la sesión, se sintió inspirada. Reflexionó sobre el mensaje que había recibido de uno de sus estudiantes, agradeciendo la autenticidad que ella había compartido. Se dio cuenta de que su viaje había tocado vidas y que, a su vez, ellos también habían enriquecido su propia transformación.
Ya no solo era madre y docente, era una mentora, una guía, una mujer comprometida a dejar huella. Con el tiempo, la universidad reconoció su labor con un programa especializado que integraba su enfoque. Fue invitada a dar una charla inaugurando una nueva serie de talleres diseñados para estudiantes que afrontaban desafíos similares. La noticia la llenó de orgullo y a la vez de temor. Pero esta vez no había un eco de inseguridad en su voz. En su lugar, se reafirmó la mujer fuerte y decidida que había emergido en su interior. El día de la charla, María se paró frente a un auditorio repleto, los rostros expectantes la miraban. Y allí, ante ellos, recordó todos sus miedos, todas las luchas que había enfrentado, y cómo finalmente había conquistado su espacio en el mundo. Comenzó a hablar no solo de su historia, sino de la conexión que todos compartían en el camino hacia la autoaceptación. Las palabras fluyeron con poder y al final el estruendo de los aplausos fue un testimonio de su transformación, de su poder. Al cerrar su discurso, se reconoció en un espejo de posibilidades. Había pasado de ser un ser estigmatizado a una voz que resonaba con fuerza. Su legado era real y tangible. Cada paso, cada caída, había sido parte esencial de su viaje. María había logrado lo que nunca había imaginado, transformar su vulnerabilidad en una fortaleza que inspiraba a otros. Su historia era un símbolo de resistencia y empoderamiento, y sabía que ese era solo el comienzo. La conexión creada en sus talleres generaría un impacto que trascendería su propio camino, permitiendo que otros creyeran que sus historias también podían transformarse en poder. Hoy, al mirar hacia el horizonte con confianza, María aseguró su propósito, lista para seguir avanzando, creando un legado que resonara en las vidas de quienes la rodeaban. Aquella chica que había dudado de su propio valor había encontrado su voz y con ella, un camino de conexión y transformación. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal y no se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, porque realmente alimenta el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de unirse a la comunidad de verdaderos fans de las historias de superación personal.